precisamente por parte del proyecto BICOP sobre cooperativas, o mejor dicho, comunidades energéticas con biomasa, a Yago Goitia, que es socio de la cooperativa Goyener, que es uno de los socios del proyecto. Es un proyecto, como veréis, que están tanto el Centro Tecnológico CIRCE como Goyener. Creo que tú lo explicarás todo mucho mejor que yo. Nada, mi nombre es Yago Goitia, vengo en nombre de la cooperativa Goyener como socio consumidor que soy, ¿no? Y también como voluntario, aunque a día de hoy ya no trabajo en la cooperativa, me he ido a un lado un poco más oscuro, en un centro tecnológico de Repsol, pero bueno, sigo colaborando con ellos y al final seguimos en la misma línea, ¿no? De descarbonización de demandas de calor que también nos aplica hoy. Entonces, bueno, un poco por dar contexto sobre la cooperativa. Somos una cooperativa de energías renovables que principalmente nos dedicamos a la comercialización de energías, ¿no? Con garantía de origen renovable, pero luego a su vez la idea es un poco, bueno, el origen de esta iniciativa era también poder generar parte de esa energía que suministramos, ¿no? entre los socios y ser capaces pues, de llegar a unas coberturas más amplias en comparación con las del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ahí nació la idea de surgir un equipo que liderara este tipo de proyectos, que es un poco la pata que veis ahí, Sorcuncha, y ahí la idea, pues eso, es un poco también dar solución, ¿no? A esa pata de descarbonización de las demandas que tenían nuestros socios, ¿no? Porque al final éramos capaces de cubrir la demanda eléctrica, pero bueno, como todos sabemos, la parte de calefacción y ACS pues la dejábamos un poco ahí de lado y no teníamos al final soluciones un poco renovables. Entonces, un poco esa fue la idea de unirnos a este proyecto. Al final el proyecto no trata de desarrollar ningún tipo de tecnología, ¿no? Se basa en tecnologías ya bastante maduras para valorizar esos recursos de biomasa, pero lo que sí lleva asociado es un poco un enfoque de organización distinto, ¿no? Al final se quiere un poco analizar cómo el hecho de organizarse en torno a cooperativas energéticas pues bueno, puede ayudar, ¿no? en la implementación de este tipo de proyectos. Entonces, bueno, en una primera fase en la que yo sí estuve más involucrado, lo que hicimos un poco como en todo este tipo de proyectos fue un poco analizar cuál era el contexto, cuál era el estado del arte, ¿no? Y en base a esa identificación de barreras y demás, pues lo que se hizo es definir un poco cuál podría ser el papel de estas comunidades energéticas en el fomento de estos proyectos, ¿no? Y así de alguna manera pues también tratar de facilitarlos, ¿no? Mediante una serie de herramientas que veis aquí listadas y que estarán disponibles también después del proyecto. Estas herramientas fueron desarrolladas, como ha dicho Daniel también, con el soporte de CIRCE y bueno, son herramientas de autodiagnóstico, un poco de evaluación, ¿no? Por último, al final, todas estas herramientas y estos recursos se han ido demostrando en distintos casos piloto. Uno de ellos es en Murguía, donde se pretende desarrollar astilla de origen local para comercializar en los ayuntamientos de la zona. Y por otro lado existe otro caso que se está acompañando en Aberasturi, que es una junta administrativa cercana a Vitoria, donde bueno, se están evaluando distintos recursos. Por un lado el tema de la paja, que se ha mencionado anteriormente, pero también recursos de origen forestal, ¿no? En cualquier caso, el proyecto no se quiere cerrar a este tipo de recursos, se quieren analizar todo tipo de recursos y bueno, también está el tema del biogás aquí presente. Bueno, aquí una serie de fotos, ¿no? De las iniciativas que se han llevado a cabo en cuanto a visitas. Visitamos el hotel en Huesca, ¿no? Donde se suministra el calor se suministra a través de una caldera de paja y bueno, al final son iniciativas que quieras que no a los vecinos del municipio pues les atrae, ¿no? Ver al final que hay instalaciones ya existentes. Asimismo hemos llevado a cabo una serie de jornadas formativas un poco para delimitar o para poner el valor, ¿no? Esa organización ya existente, ¿no? En las juntas administrativas y cómo darle forma, ¿no? En torno a una comunidad energética y qué papel puede jugar, ¿no? En esa comercialización de calor que estamos promoviendo. Bueno, y ya por cerrar un poco con el proyecto, al final lo que se plantea es generar, ¿no? Un conocimiento y unas lecciones aprendidas que puedan servir a nivel institucional, ¿no? Para promover este tipo de soluciones. Y por último, en cuanto a sinergias, creo que ya he identificado una serie de sinergias. Como todo proyecto, al final ya hay
nuevos casos para replicar el concepto en la zona de Navarra, con recursos de biomasa de distintas características. Entonces, bueno, es un proceso que más allá del proyecto se va a mantener en el tiempo, ¿no? Y entonces creemos que al final es importante eso, conocer un poco el mercado y ver qué tipo de colaboraciones se pueden desarrollar. Y eso es un poco la idea del proyecto y, bueno, abiertos totalmente a colaborar. Muchas gracias.